Muy buenas tardes, Shabbat Shalom a todos los hermanos que nos miran por las redes sociales. Bienvenidos aquí a Raíces de la Fe. Estamos bien contentos, hermanos, en Raíces de la Fe, porque nos honran con su presencia. Es un gran privilegio que ustedes se sienten allí al otro lado de su teléfono o su dispositivo para estudiar con nosotros. Hoy tenemos pues una enseñanza que creemos que va a ser de bendición, un poco más enseñanza creo que va a ser en esta ocasión, pero no obstante, creo que es necesario porque en muchas ocasiones pues tratamos de hacer las cosas más de un punto espiritual, pero queremos en este momento, en esta oportunidad, traer un poquito de estructura o concesiones más del punto de vista educacional. Damos gracias al Eterno que nos permite hoy en día reunirnos con ustedes, porque es una gran bendición estar acá juntos en Shabbat, honrando al Eterno y bendiciéndole a usted con la enseñanza, pero también honrando al Padre Eterno, quien quiere que su Torah, que su palabra, sea diseminada por todos los rincones de la tierra. Bueno, nuevamente bienvenidos a Raíces de la Fe, y en esta tarde nosotros estamos estudiando Lech Lecha. Diga conmigo, Lech Lecha. Y eso significa directamente ízate y ve. Ízate, como cuando se iza una bandera, es levántate y ve. ¿Okay? A veces se traducen de diferentes formas, pero en esta ocasión queríamos apegarnos un poquito más directamente a la traducción y decimos ízate, levántate y ve. Somos una organización, tal vez no es la mejor forma de decirlo, pues somos una congregación, una comunidad netamente mesiánica. Honramos al Eterno, lo honramos con su palabra, y dentro del contexto nos apegamos, nos queremos acercar más al contexto adecuado del entendimiento de su Torah, y obviamente en Yeshua HaMashiach, quien es el que nos dirige con su luz para que obtengamos, ¿verdad?, la interpretación correcta y podamos seguir sus huellas efectivamente. Gracias por estar con nosotros. En esta tarde de la Torah estaremos estudiando Génesis 12:1 al 17:27. Vamos a concentrarnos un poquito en el primer capítulo, nada más de entrada, por la referencia, ¿verdad?, que esta es la porción Lech Lecha, pero después vamos a saltar a otros capítulos tratando de enfocarnos en el tema que hemos elegido para compartir con ustedes hoy. En los profetas estudiamos Yeshayahu, que es Isaías 40:27 al 41:16. Pacto renovado, estudiamos a Johanan, que es Juan 8:51 al 58. Johanan 8:51 al 58. Estos son algunos de los recursos consultados, los que están a su mano derecha. Tenemos algunas gráficas del diccionario ilustrado y concordancia de la Biblia. También unos cuantos pequeños comentarios sobre el Humash. Algunas extracciones del corazón de la Torah, y también del hombre moderno, o el comentario del hombre moderno, o comentario de la Torah para el hombre moderno, mejor dicho, de las perlas de sabiduría, y también del comentario del contexto cultural de la Biblia sobre el Antiguo Testamento. Y sin más decir, procedemos. Siempre recordamos, hacemos este énfasis por cada libro, y en este año lo estaremos haciendo, quizás en años próximos no lo haremos, pero queremos recordarle a las personas que nos ven que el libro de Bereshit o Génesis tiene simplemente, en todo el libro, desde que comienza hasta que termina, en todos sus capítulos nada más contienen 3 mandamientos. Esta vendría a ser, no es la porción de Noah, sino que es la porción de Lech Lecha, que viene siendo la tercera porción. Pero es importante que sepamos y que nos dediquemos a estudiar, o que le rindamos un poquito de tiempo en la semana para entender que cómo es que
¿Cómo es que se aplican los mandamientos? Y eso lo podemos lograr estudiando un recurso como lo es el Teriach Mitzvot, el libro de los 613 mandamientos. Vamos a hacer la oración. Yo me excuso, no me voy a poner de pie. Es para evitar que ustedes se les bloquee, ¿verdad?, la lectura. Y entonces decimos, Berhu et Adonai HaMevorah, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benat lanu et torato. Amén. Bendigamos a Adonai, bendito es Él. Bendito es Adonai por siempre. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Bueno, pues entonces inmediatamente vamos hacia adelante. Lech Lecha, Génesis 12:1 al 17:27, son 5 capítulos. Pero siempre les recordamos, hermanos, no vamos a entrar en todos los 5 capítulos, eso lo hacemos individualmente o como congregación, ¿verdad? Estudiando, leyendo la porción, pero después nos enfocamos en enseñanza. Adonai dijo a Abraham, ve tú mismo y sal fuera de tu tierra. Podemos decirlo invertidamente, sal de tu tierra por ti mismo. De entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y os bendeciré. Haré grande tu nombre. También en paréntesis podríamos decir, te voy a hacer un hombre poderoso, un hombre conocido, un hombre de fama o un hombre afamado. Y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que os maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por ti o en ti. Todas las naciones o las familias de la tierra vendrán a ser bendecidas por ti o en ti. Abraham salió como Hashem le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Fíjense bien, no está hablando que salió de Ur de los Caldeos, pero es importante que entendamos que este varón, Abraham, no recibió ese llamado estando en Harán. El llamado que saliera de la casa de su padre, que saliera de su región donde él nació, fue en Ur de los Caldeos. Él dice en unos versos anteriores a donde comienza esta porción, de que ya Dios le había dicho a Abraham que saliera de entre de su gente, ¿okay? Que se fuera lejos a la tierra que le iba a demostrar. Entonces continuamos leyendo. Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Siquem, o al lugar llamado Siquem o Shechem, en el encinar o el bosque o los encinares o el bosque, ¿verdad? Si fuese singular, encinar se refiere a uno roble de Moré. ¿Qué significa Moré? Maestro. Los cananeos estaban viviendo entonces en la tierra. Adonai se apareció a Abraham y le dijo, fíjense bien, muchas veces pasamos por alto esta parte de los versos que leemos, pero dice que Adonai se le apareció a Abraham y le dijo. Se le apareció significa que él tuvo la visión de una teofanía que no se nos da más explicación, no se nos da más detalles, pero entendamos que aquí tuvo una experiencia visual Abraham con Dios. Es decir, que no tenemos que esperar hasta el momento cuando Dios está a punto de destruir Sodoma, cuando se le aparecen los 3 mensajeros. Y uno de esos mensajeros está hablando por Dios y entonces le da el mensaje de que Abraham, ¿verdad? Que le da el mensaje que Dios está a punto de destruir a Sodoma y a Gomorra, y entonces Abraham lo empieza a cuestionar y empieza a trabajar tratando de que Dios tenga misericordia,
Entonces, pero es importante que notemos que aquí ya él había tenido una experiencia visual. Porque cuando dice que Adonai se le apareció, implica que aparecer es que tuvo una visión. Aparecer significa que se materializó. Aparecer implica de que tuvo un contacto visual. ¿Okay? Entonces dice, asignaré esta tierra a tu descendencia. Vuelvo y repito, Adonai se le apareció a Abraham y le dijo, asignaré esta tierra a tu descendencia. Y edificó allí un altar a Adonai que se le había aparecido. Nuevamente lo vuelve a reenfatizar el versículo. ¿Okay? A razón de que se pone a construir un altar Abraham cerca de Shechem, Siquem, a razón de que se le apareció a Adonai. Es decir, tuvo un contacto visual, tuvo un contacto de teofanía con Dios y entonces él decide establecer un altar. De ahí pasó a la región montañosa al oriente de Betel y plantó su tienda, con Betel al oeste y Ai al este, y edificó allí un altar a Adonai e invocó a Adonai por su nombre. Nuevamente nos explican, estos son dos diferentes altares, donde él iba llegando, donde Dios le decía, muévete y haz esto, él iba prácticamente estableciendo con un altar de que no solamente que él está llegando, sino que él está diciendo, aquí está la presencia de Dios, he tenido un contacto con Dios, o esta es la voluntad de Dios, y por lo tanto, él erige un altar para seguir estableciendo culto, adoración, contacto familiar con el Dios que se le ha manifestado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice, en el 9, entonces Abraham viajó por etapas hacia el Negev. Si ustedes notan la secuencia desde los versículos del 6 al 9, donde estamos leyendo, viene una secuencia o una movilización consistente hacia el sur. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham? Hemos estudiado las Escrituras por años y entonces todos nosotros entendemos y sabemos que donde iba poniendo la planta de sus pies a Abraham, se le estaba esto contando en justicia, ¿verdad? Porque él está obedeciendo al Señor. Era una manera de ir reconociendo y también estableciendo un dominio o una especie de que él está recibiendo la tierra de parte de Dios. Al poner la planta de sus pies Abraham, él estaba estableciendo, Dios me mandó acá, yo estoy reconociendo e implantando las plantas de mis pies como reconocimiento que yo he recibido esta tierra. Si lo podríamos interpretar de esa manera, toma mucho sentido, porque esta secuencia consistente de ir hacia el sur y va por tiempos y va también por espacios regionales o geográficos. Entonces Abraham viajó por etapas hacia el Negev. Nos aclara lo que acabo de decir, este versículo. Va por etapas. No es que fue corriendo rápido, es una misión rápida. No, iba por etapas, por tiempos. ¿Por qué? Porque Dios no solamente estaba interesado que él recibiera la tierra de esta manera, que la reconociera, pero que también él se extendiera, dándose a conocer a los lugareños de ese tiempo y de esos lugares. ¿Por qué? Porque establecer contacto, establecer familiaridad, darse a conocer es parte de ejercer dominio. No un dominio a manera de una persona que exige, demanda o que él vino con esa actitud, no, sino que va estableciendo el conocimiento de Dios y a la gente a tener el contacto con un hombre cuya existencia había sido no solamente tocada por Dios, sino que ahora de él surgían estos ríos de agua viva, ¿verdad? Dentro de la misericordia, del amor, de la bondad y justicia de Dios, pues él iba expandiendo el conocimiento de Dios. Por eso es que era importante. No era solamente asunto de tierra, pero era también asunto de expandir el conocimiento de Dios entre los lugareños de Canaán. Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano Aram,
y todo, ¿verdad? Y no lo dice allí, pero yo lo introduzco. Lot es hijo de Harán, el hermano de Abraham, que murió en una hoguera, que fue prácticamente asesinado por Nimrod en la tierra de Ur de los Caldeos. Y todas las riquezas que habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. Vuelvo y digo, Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano, y todas las riquezas que habían acumulado y a las personas que se habían anexado a él, que se habían puesto bajo las órdenes de él, ¿verdad? Y cuando dice adquirido, también tenemos de entender que pues él tenía personas que le servían, ¿verdad? Eran siervos de él, y partieron hacia la tierra de Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, ¿verdad? Ya él empezó, no sé por qué omití el resto del versículo, pero lo que podemos es establecer lo siguiente. Al llegar a la tierra de Canaán, lo primero que hace Moisés es empezar, ¿verdad?, su obra de expansión. Y suena un poco a conquista, pero él estaba haciendo el trabajo de una conquista. Él estaba haciendo el trabajo de una conquista espiritual. Él estaba haciendo el trabajo de una conquista que no necesariamente empieza como una conquista bélica de parte de él, pero empieza a establecer el conocimiento de Dios sobre esa área, empieza a establecer los valores, la justicia de Dios, es decir, las leyes de Dios, que no se debe de interpretar en este momento como las leyes del Sinaí, pero las instrucciones que ya habían recibido los primeros hombres desde el principio, incluyendo las leyes noajidas y todas las instrucciones que Dios le había enseñado, instruido a Abraham en referencia a la ética, la moral, la justicia, el trato, ¿verdad?, entre los seres humanos, etcétera, la misericordia de Dios. Entonces, vamos a entrar un poquito a explicar algo porque creo que es necesario. Nosotros hablamos muchas veces de Canaán. Entonces, ¿por qué Dios escogería a Canaán? Eso ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero vale y es necesario explicarlo nuevamente. Según los antiguos sabios judíos, ¿verdad?, los sabios de bendita memoria, establecen de que cuando Dios hace que las aguas se separen de la tierra, surge este primer pedazo de tierra de las aguas, y ese es lo que dice el Señor, esa es la primicia, este es lo que yo escojo, es ahí donde yo voy a invocar mi nombre, y eso es el monte de Moriah, o el monte Moría, o es el Betel, que a veces se dice, pero que no es el Betel que está hacia el norte de Jerusalén, sino es la casa de Dios o el monte de Dios donde se estableció el templo. Entonces, pero es interesante que Canaán, el nombre de Canaán, surge de uno de los descendientes de Noé. Vamos a ver, la palabra hebrea para Canaán, ¿verdad?, se escribe de esa manera en hebreo y se pronuncia Kenaán, ¿verdad? La palabra aparece en la Biblia 94 veces y en 91 versículos. Es decir, aparece 94 veces en toda la Biblia y en 91 versículos, ¿verdad? El nombre Canaán tiene múltiples significados y entre ellos, ¿verdad?, está el hijo de Canaán o de Ham, que se llama Canaán. Fue el cuarto hijo de Cam y nieto de Noé. Fue el progenitor de los fenicios y las naciones que vivían en la costa mediterránea del Levant, lo que se conoce como el antiguo cercano oriente, ¿okay?, en el área donde está situado Israel y hacia el norte, ¿okay? La tierra al oeste del Jordán también se le conoce, ¿verdad? ¿Dónde está Canaán? Es la tierra al oeste, hacia el Mediterráneo. O sea, el lugar limítrofe sería el Jordán o el Jordán, hacia el oeste sería viendo hacia el mar Mediterráneo. También se le llama, se traduce Canaán como una persona, un cananeo era un comerciante. ¿Y por qué? Porque esa tierra llamada el antiguo cercano oriente o el Levant,
La palabra Levant es una terminología francesa. Ahorita no recuerdo, me disculpan, pero esto surgió durante los últimos 150, 200 años, ¿verdad? Cuando empezaron las personas a interesarse en la riqueza arqueológica, ¿verdad? Para entender esa área del mundo. Y entonces fue una palabra francesa que significa donde se levanta el sol, ¿ok? El Levant. La palabra Canaán también se puede utilizar como sustantivo masculino para referirse a un comerciante o a un mercader, aunque ahí lo volvió a repetir en la traducción, ¿verdad?, al español, pero es un comerciante o un mercader. El nombre Canaán está asociado con la tierra prometida a la Biblia. La tierra fue prometida a los israelitas por Dios y se decía que era una tierra que fluía leche y miel. Entonces, Canaán, inmediatamente que nosotros lo escuchamos, lo hemos escuchado desde niños, si hemos atendido a la iglesia desde niños, entonces entendemos que Canaán implica una tierra que era pagana, ¿verdad?, por sus habitantes, pero que fue escogida por Dios para pasar a ser la heredad de bendición para el pueblo escogido. Entonces, la etimología del nombre Canaán es incierta, no se sabe realmente de dónde es que procede, pero se entiende que tiene una raíz, una palabra. Pero algunas explicaciones posibles incluyen la siguiente. Vuelvo y repito, los eruditos no saben con certeza o con certitud, ¿verdad?, cuál es la raíz. Saben que es una raíz semítica de una de esas lenguas, pero no saben exactamente cuál. Proviene de la raíz semítica kan, K-N, o sea, en su pronunciación. ¿Qué significa estar debajo o estar abajo? ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán es uno de los lugares más bajos en el planeta Tierra y se siguen descendiendo, acercándose al Mar Muerto, pues es el lugar más bajo en el planeta Tierra. Entonces, también significa humilde o humillar, ¿verdad?, humillado. También se utiliza como implicativo para determinar a alguien que es sometido, a alguien que va a someterse o alguien que está deprimido. Y valga la conexión con que esta hendidura geográfica o de tierra, de territorio, que representa el Mar Muerto, pues es una depresión terrenal, es una depresión en el relieve del territorio. Entonces, o sea, es un hundimiento. También se puede utilizar esa terminología, lugar hendido o de una hendidura. Entonces, para este efecto, la palabra que vamos a estudiar o vamos a traer a compaginación con referencia a lo que estamos leyendo es someter. ¿Ok? Otra sugerencia académica es que proviene de la palabra urrita, que es quinaú, que puede referirse al color púrpura. Esto me pareció muy interesante, muy fuera de lo que yo esperaba encontrar. ¿Ok? De la palabra urrita, que significa, o la palabra quinahu, que significa o se refiere al color púrpura. Entonces, proviene de la raíz semítica, nuevamente, can, que puede referirse al caracol conchífero, o sea, que tiene concha, que producía el tinte púrpura, también conocido como caracol de piedra, llamado murex o en inglés murex, oriundo de Israel, que desapareció por un tiempo, pero que dicen que algunos estudiosos lo encontraron, pudieron localizar sus semejantes familiares o exactamente la misma clase en Grecia y los han traído de regreso a Israel para cultivarlos, para ¿verdad?, cultivarlos a manera de finca para poder continuar extrayendo estos colorantes tan importantes que fueron en la antigüedad, pero que ahora se necesitan. Si ustedes observan, los talitos hoy son vendidos sin el hilo azul o púrpura, que era importante porque demarca que esa persona está observando, ¿verdad?, la realeza de los
mandamientos de Dios, o que esa persona ha sido otorgada con un estatus de realeza por el Eterno. Porque eso es lo que quiere Dios que recordemos, que fuimos sacados de una esclavitud espiritual y hemos sido levantados, elevados a sus misvot, a su cultura de reino, que es, valga la redundancia, de reyes. Entonces, los Sith se mandan de parte del Eterno a que sean puestos en las vestiduras, especialmente de los hombres en la antigüedad, demostrando que ellos han sido mudados de esclavitud a un estatus de realeza. Entonces, volvemos acá y dice de que este caracol era oriundo de Israel, que te pareció, pero que fue utilizado para hacer los colorantes llamados orgama, que es púrpura, y el tejelet, que es el azul. Ustedes seguramente ya lo han escuchado ese nombre, el tejelet, que también se le llama el caracol de esa manera, tejelet, porque de ahí donde se extraía el color azul para poner el hilo azul en los talits. Entonces, otra información, y esto es importante porque y van a entender por qué estamos hablando y expandiendo un poquito acerca del conocimiento de esta palabra Canaán. En el léxico de Barea, dice que la palabra original es Canaán, nombre propio masculino, sustantivo masculino, lo repite, de una pronunciación o fonética Canaán en la forma fonética en inglés, obviamente en español se escribiría diferente, y la ortografía fonética la ponen como Kenaán, pero también el significado ponen sumisión, humillación, comerciante, las mismas formas de definirlo, las que acabamos de compartir, y se refieren también a la tierra de Canaán. Se refiere a la persona hijo de Cam, nieto de Noé, y así sucesivamente. Simplemente quise poner esto como compaginar que las fuentes pues no tienen necesariamente diferencias, sino que son prácticamente la misma. Y en la concordancia Strong dice Canaán, comerciante, traficante o persona que trafica o traficante, no en la connotación negativa de hoy, pero traficante que está traficando o comercializando, ¿verdad? Humillación, sometido, etcétera. Y la pronunciación para una persona que proviene de Canaán, el cananeo, en hebreo se dice Kenani. Ok. Estas siguientes anotaciones son hechas del recurso Comentarios del Contexto Cultural de la Biblia, Antiguo Testamento, por John Walton, Victor Matthews y Mark Chavalas. Ok. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para traer un poquito de estructura y también de esencia a lo que leemos en la Biblia, ¿ok? Porque la Biblia no nos provee a veces estos cuadros en la parte de atrás o los backsplash culturales, y es por eso que necesitamos rellenar un poco esto, ¿ok? Porque la Biblia nos presenta muchas cosas espirituales, pero las personas tienden a espiritualizarlo todo y necesitamos tener un poquito de esencia para que nuestra fe esté basada en elementos consistentes que son factus veros, que son hechos verdaderos, factus fidelis, que son fieles de verdad. Entonces tenemos en cuenta que Abraham provenía de una familia que no era monoteísta. Ya hemos explicado eso en muchas ocasiones. Eran idólatras. Usted puede también ver en Josué 24, 2 al 14. Deben haber compartido las creencias politeístas del mundo antiguo en aquel tiempo. Y eso la gente a veces se les hace difícil creer esto que estamos leyendo, que nos refieren estos eruditos. ¿Y por qué sería difícil creer? Porque hoy en día tenemos personas que van a iglesias, que son fervientes creyentes judeocristianos, cristianos, ¿verdad? En la iglesia tradicional, pero permiten ciertas cosas que son paganas, celebraciones que son paganas, y no estoy criticando, estoy haciendo un punto. Entonces, no es fuera de contexto entender de que hay ciertas influencias culturales que se logran meter en nuestros hogares, en medio de nuestras creencias, en medio de nuestras tradiciones familiares.
geográficas, culturales. Siempre hay estos elementos porque son elementos de influencia. Cuando uno vive en un lugar específico, hay una cultura y entonces la gente quiere pertenecer a esos gremios o a veces ponen bloqueos bien fuertes porque en este caso Abraham empezó a establecer esos bloqueos culturales porque él dejó de creer en la idolatría porque se le reveló el Eterno y entonces empezó a establecer bloqueos a todas estas cosas. Pero no obstante, él al principio vivió por muchos años bajo la influencia de sus familiares que eran idólatras. Entonces, parte del río o corriente cultural y de la influencia de esos ambientes. En este tipo de sistema o cosmología, los dioses estaban conectados con las fuerzas de la naturaleza y se dejaban ver por medio de los fenómenos naturales. ¿Qué quiere decir eso? Todavía hoy en día hay personas que sucede un fenómeno natural e inmediatamente dice, ¿verdad? Dios mandó ese castigo. Estas personas recibieron esto porque Dios mandó ese castigo y no necesariamente tiene que ser así 100%. A menos que Dios lo mande a decir, pues no hay manera de establecer de que Dios inmediatamente está trayendo castigos, porque acuérdense, como estudiamos la semana pasada, cuando Dios autoriza que venga un juicio y utiliza los medios naturales, los buenos, los malos, los justos y los injustos van a recibir los embates del mismo. Entonces, tenemos que ver a veces y ser un poquito, tal vez un poco más misericordiosos y más sanos, sensatos y sabios en establecer inmediatamente, atribuirle a Dios esa esencia de un juez que está dispuesto a castigar todo el tiempo. Tenemos que ver a Dios en su faceta de misericordia. Acuérdense que no es una, son 13 diferentes niveles de misericordia que Dios nos deja saber. Desde el capítulo 34 de Éxodos nos deja saber que Él es muy lento para la ira. Pero cuando Dios establece, ya me colmaron la paciencia, ahí se terminaron todas las cosas, ahí se terminaron todas las esperas. Entonces, tenemos que entender que sí, hay un carácter dentro del Eterno que tiene su límite. Amén. O podríamos decir que dentro de su carácter Él también tiene un límite para aguantar la maldad de los seres humanos. Entonces, estos dioses no revelaban su naturaleza ni daban alguna idea de qué era lo que produciría su favor o su ira. ¿Por qué? No había nada escrito. Eran seres inventados por los seres humanos. ¿Okay? Entonces, los seres humanos no sabían, ¿verdad?, de qué le placía a este Dios. Sin embargo, el Dios de Israel desde el principio se revela a Abraham y les empieza a decir qué es lo que le agrada. ¿Qué es lo que quiero que tú hagas, Abraham? Sal de esta región, sal de tu familia, sal de la cultura familiar, sal de la casa de tu padre, porque si quieres mantener la esencia espiritual a la cual yo te estoy llamando, esta relación de pureza, esta relación de favor del creador del universo hacia ti y tu descendencia, vas a tener que abandonar estas cosas. De lo contrario, te va a servir de zancadilla, te va a servir de tropezadero, te va a servir prácticamente de retrasar el proceso que yo quiero iniciar con tu persona. Entonces, eran estos seres o estos ídolos, estos muñecos, como me encanta a mí llamarles, perdonen, pero exactamente es lo que eran y lo que son, eran adorados por medio de adulación, la lisonja, el humor y el apaciguamiento. Fíjense bien que son palabras, eran adorados por medio de la adulación, la lisonja, el humor y el apaciguamiento. Si usted analiza cada una de esas palabras, se da cuenta que son estrategias que hoy en día muchas personas utilizan para estar en gracia con líderes. ¿Okay? Y que muchos, y no lo digo nuevamente, no es con deseo de un criticismo negativo, pero es que a veces se observan estos comportamientos y debemos de entender que alabanza, reverencia, adoración
y respeto es el Eterno quien nos da la dirección. Amén. Los hombres tendemos a ser limitados en misericordia, tendemos a ser limitados en paciencia, tendemos a ser limitados en todos los aspectos y todas las áreas de vida, hermano. Cualquier persona puede tropezar en diferentes áreas. No todos tropiezan en la misma área, pero tenemos que entender que perfección hay nada más en el Eterno. Entonces, manipulación es en esencia. Todo esto que lisonja, adulación, el humor y el apaciguamiento son manipulación. Es el término adecuado para juntar a todo esto en un solo término. Eran dioses hechos a la imagen del hombre. Por eso es que ellos no sabían, porque imagínense, si este ídolo es inventado de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo a las tendencias de aquel abuelo que me lo heredó, se lo heredó a mi papá, y mi papá me lo heredó a mí. Entonces ahora, como fueron creados dentro de un entendimiento del mundo de pensamientos humanos, pues el pensamiento humano es limitado. No hay garantía de que esto es lo que le agrada a este supuesto Dios. Es una deidad, ¿verdad?, idolátrica. Entonces, no habían, están hechos a la imagen del hombre, de acuerdo al pensamiento, a los gustos. Entonces, era imposible saber si iba a traer de agrado o si iba a recibir favor. Por eso Dios hizo un pacto con Abraham, para revelarle cómo era él realmente. Entonces, Dios no empieza dictando leyes, sino que empieza, fíjese bien, Él empieza a revelársele con un pacto. Y ese pacto se manifiesta a través de promesas. Él no le dice, de aquí en adelante vas a seguir, pum, 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 paso a paso, ¿cómo se dice? Directriz por directriz, instrucción por instrucción. No. Le da una simple instrucción, sal de acá y vete a la tierra que yo te voy a enseñar. Pero lo hace con un pacto, porque Él quiere que él sepa de que el pacto viene a manera de juramento. Es una concesión entre dos entidades, entre dos personas, ¿verdad?, de que se ponen de acuerdo y dicen, esto voy a hacer y esto se va a hacer. Entonces, es un acuerdo. Y al tener ese acuerdo, que el uno va a recibir una recompensa por obediencia, entonces ¿cómo se dice? Es una gratificación por someterse a esa expectativa. Entonces, por eso Dios hizo un pacto con Abraham para revelarle cómo era él realmente. Soy un ser relacional, pienso, soy inteligente y tengo promesas y las voy a cumplir, tengo ética, ¿ok? Corrigiendo la falsa visión de la deidad que había sido desarrollada por los humanos. Pero esto fue planeado para que sucediera en etapas y no de una vez. Por eso es que no miramos el desarrollo. La gente a veces se pregunta, pero ¿por qué Dios, teniendo todo poder, y si el hombre era lo suficientemente inteligente, no se presentó y no estableció todo desde un principio para que las cosas ya estuvieran más avanzadas en este momento? Pues esa es la belleza de nuestro Dios y Padre Celestial, que Dios no estaba apurado. Primeramente, Dios lo que quería es que el hombre desarrollara el criterio o el buen juicio y regresara a la naturaleza de la cual fue arrancado cuando desobedeció en el Edén. O sea, Dios no trata de imponernos, porque sería como hoy usan, ¿verdad?, estos términos hoy en día, dictador. Dios no es un dictador, Dios es un Padre amoroso. Amén. Entonces, Adonai en la narrativa no es presentado como un Dios al que Abraham ya hubiera estado adorando. No, lo viene a conocer mientras estamos leyendo los escritos. Cuando se le apareció, no le presentó una declaración doctrinal, ni requirió rituales, ni planteó demandas. Como muchas veces uno llegaba a una congregación nueva y le decían, tienes que pasar tantas clases, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para poder ser miembro. Sino que le hizo un ofrecimiento o promesas. No dijo a Abraham que era el único Dios que existía, ni le exigió que dejara de adorar a cualquier Dios que estuviera adorando a su familia. No miramos eso escrito en las Escrituras. ¿Ok? Pero obviamente a través de su relación, ¿quién le dio resultados a Abraham? Los dioses que él mismo construía con sus manos,
porque la casa de Abraham hacían ídolos y los vendían, confeccionados de acuerdo a la familia, el deseo personal del que lo estaba, el Dios que, o sea, se diseñaban los dioses de acuerdo a la exigencia de la persona que se inventaba tal Dios, ¿ok? O los dioses nacionales. Y entonces es importante entender estos asuntos. No le dijo que se librara de los ídolos, ni proclamó que vendría un Mesías o la salvación más adelante. Nada de esas cosas. Por el contrario, dijo que tenía algo que dar a Abraham. Acuérdense, no es Abraham en este momento, Abraham. Si éste estaba dispuesto a abandonar algunas cosas antes. Tú haces esto y vas a empezar a ver mi favor. Yo me voy revelando poco a poco. En los sistemas del politeísmo masivo del antiguo cercano oriente, las grandes deidades, dice en este comentario, ¿verdad? Las grandes deidades cósmicas o dioses, si bien eran respetadas y adoradas en contextos de la nación y de la realeza, tenían poco contacto personal con el pueblo común. Mire, los jefes de tribus, los reyes de la antigüedad tenían sus dioses. Y esos dioses, la envergadura de ellos era más grande y más poderosa porque eran los dioses de los reyes. ¿Estamos entendiendo? Era el hombre poderoso y tenía su Dios, entonces es un Dios poderoso, que tenía la capacidad también de convertirse en el Dios de la nación. Porque como es el Dios del rey, pues si el rey es el gobernante de la nación, pasaban a ser automáticamente los dioses de la nación. ¿Okay? Y se les respetaba en ese contexto, en el contexto de su realeza. Tenían poco contacto con el resto del pueblo. En otras palabras, nada más se podían invocar a favor del pueblo a través de ese rey. Entonces, y eran dioses que si los miramos, si entendemos lo que nos están explicando estos eruditos en este texto, lo que nos están diciendo es que no había contacto con el pueblo. Eran dioses exclusivos de la realeza que podían ser invocados a través de esa realeza para beneficiar al pueblo. El pueblo no tenía el derecho de venir y utilizar a ese Dios en su casa, porque ese era el Dios del rey. No sé si me están entendiendo. Es importante entender esto. Es decir, no tenían relación con el pueblo, con la gente regular, lo cual los hace hasta cierto punto dioses nacionales, pero impersonales. No se podían relacionar con la gente pobre, con la gente de menos estatus. Un ejemplo, este pensamiento se puede entender mejor por medio de una analogía política y me gusta esta explicación que ellos dan. Así que la voy a leer verbatim para evitar cometer errores. Y dice, aunque respetamos y reconocemos la autoridad de nuestros líderes nacionales, si tenemos un problema en nuestra comunidad, trataremos de resolverlos con las autoridades locales y no mandando una carta al presidente. Es obvio. En Mesopotamia, en la primera parte del segundo milenio, por el tiempo que nació Abraham, hace más o menos 4.000 años, pudo observarse un importante desarrollo religioso que era paralelo a este sentido de acercamiento a la política. Por eso lo están haciendo esta comparación, porque lo podemos entender inclusive en nuestros propios días. Lo estamos viviendo actualmente. La gente comenzó a relacionarse con dioses personales, que a menudo eran adoptados por dioses familiares, como dioses familiares de generación en generación. ¿Cómo es esto? Dioses personales. Bueno, si una persona tenía la capacidad de poderse pagar a un artista que le hiciera un dios con estas maneras, ¿verdad? Con esta forma de dibujado de esta forma y esto y lo otro, con simbolismos sobre su cuerpo, sobre sus supuestas ropas, que simbolizaban tal cosa, pues ese dios se aparentemente recibía favor o le iba bien con la suerte de esa persona, pues entonces se empezaban a transferir estos ídolos en casos de estos pequeños ídolos caseros, ¿verdad? Que los vemos en la Biblia como relacionados como, no taberintos, perdón, se me confundió la palabra ahorita, no es taberintos, son árboles, pero los terafines, ay, gracias Espíritu de la Santidad, terafines, entonces
se iban pasando de familiar en familiar, especialmente a los líderes de la familia, fuesen varones o fuesen mujeres. Entonces la gente comenzó a relacionarse con dioses personales que a menudo eran adoptados como dioses familiares de generación en generación. Esto era generalmente la función de los dioses menores, es decir, acuérdense que en la antigüedad se creía, la gente podía adorar diferentes dioses en estas civilizaciones politeístas, pero habían dioses principales o los dioses que se les consideraban como el padre de los otros dioses o el rey o el jefe de los otros dioses. Esto era generalmente la función de los dioses menores y a veces no era más que una personificación de la suerte. El dios personal era alguien de quien se debía creer que tenía un interés especial en la familia o en un individuo y llegaban a ser la fuente de bendiciones y buena fortuna como retribución al culto. Es decir, porque me das culto, ¿verdad? Y eres obediente a lo que yo te estoy diciendo, entonces vas a recibir bendiciones. Entonces, por darle culto a esa deidad. Si bien el Dios personal no era adorado exclusivamente, porque había otros dioses que se adoraban, la mayor parte del culto de los individuos y sus familias se enfocaban en él. Es decir, este es el Dios de mi casa. Lo miramos hoy en día cuando la gente dice, vuelvo y repito, esto no lo digo a manera de criticismo negativo, pero es algo que se observa. En algunas religiones, ¿verdad? Se dice, este es mi santito de la casa, este es el que nosotros somos devotos, esta es ¿verdad? La santa que nosotros dedicamos. Entonces lo vemos de esa forma, que la trascendencia cultural existe todavía en nuestros días. Ahora, estamos a punto de terminar para empezar una diferente faceta. Si bien el Dios personal no era adorado exclusivamente, la mayor parte del culto de los individuos y sus familias se enfocaban en él. Era como establecer una extensión de la esencia del vínculo familiar a la figura divina. No estamos hablando de la figura de nuestro Dios divino, el verdadero Dios, sino la figura del ídolo. ¿Okay? Que era de cierta manera paterna o materna, es una figura paterno-materna sobre la familia. Y de ahí el concepto de un Dios personal, que si era Dios personal del líder de la casa, pasaba automáticamente a ser el Dios familiar, porque si es el Dios de papá o el Dios de los abuelos, pues así era como se iba transfiriendo de generación en generación. Esto también tiene que ver con la herencia. Los primogénitos heredaban este vínculo a estos ídolos familiares y lo miramos en la situación cuando Jacob decide abandonar, ¿verdad?, las tierras de su suegro Labán y su esposa decide robársele los terafines a su papá. Y no entendemos, si la persona no tiene el contexto cultural, no entendemos por qué el padre hace tanta importancia de darle seguimiento, seguir a sus hijas y a su yerno, acusando al yerno de ladrón, y él no había hecho absolutamente nada. ¿Por qué tanta importancia? Porque representaban la bendición familiar, seguramente desde sus padres, su abuelo, su padre, y ahora eso iban a ser heredados a su hijo primogénito, quien no había nacido para el tiempo que Jacob llegó primeramente a esas tierras, pero que a través de los años pues le nacieron hijos varones a Labán. Y al verse despropiado de esos terafines, esos dioses familiares, entonces Labán temía que la bendición de sus hijos iba a desaparecer. Por eso es que siguió bien fuerte a su propia familia para tratar de pararlos. Y iba con deseo de matar a Jacob. Es posible, hermanos, que la primera respuesta de Abraham a Adonai hayan sido en esta línea. ¿Okay? O sea, que le hubieran considerado como un Dios personal que deseaba llegar a ser su divina ayuda. Posiblemente cuando se le manifestó Adonai a Abraham, él pudo haber tenido escepticismo, pudo haber tenido dudas, porque nunca había tenido una experiencia como tal. Sí había tenido experiencias dando adoración a ídolos,
pero eso trajo cuestiones a su vida. Pero en este momento que Dios se le manifiesta, pues la manera de relacionarse, de dónde iba a coger o tomar una manera apropiada Abraham para relacionarse con el Dios que se le estaba manifestando. No tenía protocolos, no tenía experiencias previas. Entonces, la única experiencia que él tenía era la forma cultural como él había asimilado desde chiquito. Entonces, aunque no se nos da ninguna indicación de que Hashem explicará o exigirá una creencia monoteísta, ni que Abraham responderá con ella, es claro que el culto a Adonai dominó la experiencia religiosa de Abraham. Y esto lo podemos compaginar con nuestra propia experiencia hoy en día. Hay muchas personas que por las redes sociales, hermanos, siguen a rabinos, siguen a personas en raíces hebreas o raíces judías y les encanta recibir el conocimiento y el trasfondo que pone mucho fundamento a lo que hemos creído. Pero tienen temor de acercarse a las congregaciones y dejar esos lugares donde se sigue enseñando de una manera que a veces son contradictorias a las mismas escrituras o al mismo pueblo de Dios, porque tienen temor de estar cometiendo un error. Y esa es la manera que nosotros miramos que Abraham automáticamente, eso es la idea que percibimos en las escrituras, que Abraham, automáticamente recibió el llamado de Dios. Pero es opinión de muchos sabios y leemos entre las líneas al decir estos comentarios, estos eruditos, ¿okay? Que prácticamente no fue inmediata, porque él se pudo haber relacionado con Dios de la misma manera como él tenía el conocimiento cultural. Y debió haber creado hasta cuestiones. ¿Estoy escuchándome yo mismo? ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿Estaré yo realmente escuchando mis propios pensamientos? O sea, dudas. ¿Me estaré volviendo loco? ¿Qué es lo que estoy escuchando? O sea, es normal. El intelecto humano va a hacer cuestiones cuando es confrontado con algo que es primerizo, con algo que nunca ha experimentado. Y esto es primera vez. Yo tengo que asegurarme de lo que yo estoy escuchando. Especialmente si esa voz me está pidiendo abandona todo y sal que yo te voy a enseñar algo mejor. Si ustedes pueden leer en un contexto, Dios está diciendo abandona todo esto, yo voy a ser tu padre, yo voy a pasar a hacer todo lo que tú necesitas. Entonces, cuando Abraham es instruido a hacer una ruptura con su tierra, su familia y su herencia, también estaba rompiendo con sus vínculos religiosos. Muy pocas veces consideramos eso. Y usted sabe que a veces nuestra religión o nuestra conceptualización de la religión es fuerte. Es por eso, decía hace un momento, que muchas personas no quieren atreverse a dejar esos lugares donde sienten que algo falta, que les ha faltado por mucho tiempo, ¿okay? Pero que no se atreven porque tienen miedo de cometer un error. Uno, quieren estar seguros. Dos, tal vez de ser rechazados por el gremio de personas al cual ha pertenecido por mucho tiempo, por sus propios familiares. La mofa que puede surgir, mira, dejaste de hacer esto para convertirte en esto y ahora dices que vas a hacer esto. Entonces la gente utiliza estos tipos de argumentos para demonizar, destruir o minimizar los pasos de fe que estás dando y tienes que romper con eso, porque no estás en esta tierra para darle gusto a la barra, estás acá para darle gusto y satisfacer lo que el Dios divino está diciéndote que debes de hacer con tu vida. Es importante porque últimamente el que da vida eterna es Dios. No son ni la familia, no son los amigos, mucho menos aquellos que se burlan, no hacen mofa de tu fe. Y quiero ser amoroso cuando digo eso. No quiero sonar tan estricto, pero es que es la verdad. La misericordia de Hashem dice bien claramente y la enseña Yeshua, si tú me vas a negar en frente de los demás, en público, pues yo también te voy a negar en frente de mi Padre. Y muchos piensan que eso es un juicio, un veredicto bien fuerte de parte de Yeshua. Al contrario, te lo está advirtiendo porque Él tiene amor, quiere que te acerques al Padre. Él es la única puerta. Pero es importante que miremos esto desde ese punto de vista. Porque la deidad, ¿verdad? Dice,
vuelvo y repito, para mantener la línea, cuando Abraham es instruido a hacer una ruptura con su tierra, su familia y su herencia, también estaba rompiendo con sus vínculos religiosos. Y eso es parte importante de la identidad, porque la deidad estaba asociada a las divisiones geográficas, políticas o étnicas. Las deidades eran conformadas dentro de ese contexto. Esos inventos de los seres humanos, de sus deidades, estaban conectadas con todos estos vínculos. Geográficamente, es decir, regional, del lugar donde pertenecen, políticas, ¿verdad? Y éticas. Política no se refiere simplemente al gremio de la política como la conocemos hoy. Las divisiones, o sea, una familia se define porque tienen cierta cultura y esa cultura que ellos ejercen políticamente se define y se difiere o se diferencia de la otra familia que vive en la siguiente casa. No todo el mundo mantiene los mismos valores, no todo el mundo se rige de la misma manera. Por lo tanto, es importante que las personas entendamos que no se trata de política gubernamental, nada más. Estamos hablando de cómo nosotros nos diversificamos como seres sociales. En su nueva tierra, Abraham no tendría dioses territoriales. ¿Estamos entendiendo? Al mudarse, al extraerlo Dios de ese lugar donde él estaba, donde estaba ya mezclado, compaginado, conectado, interconectado con todos estos diferentes niveles de su vida social. Entonces, al extraerlo, dice, en su tierra nueva, Abraham no tendría dioses territoriales, porque los dejó. Dice, como nuevo pueblo no habría llevado dioses familiares. Tendría que haber abandonado toda Abodazará, toda idolatría. Habiendo dejado su país, está dejando, ¿verdad?, esa cultura. Ni tendría dioses de su nación o ciudad. O sea, desvinculándolo de toda trampa cultural, geográfica o familiar conectada a su identidad. Entonces, iba vacío el hombre. Pensando, ¿qué es esto a lo cual yo me estoy atreviendo? ¿A qué me está llevando el Señor? O sea, todas estas preguntas tenían que ir en su mente en el camino. Y fue Adonai quien llenó este vacío al llegar a ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En otras palabras, Adonai le estaba diciendo a Abraham, yo soy o yo voy a ser tu Dios personal, el cual después me voy a convertir en el Dios de tu familia familiar y eventualmente al Dios de tu descendencia, un Dios nacional. Es decir, voy a cubrir esa parte de tu religión. ¿Quién te dará la tierra? Te voy a dar geografía, tierra, y quien te dará sueños y una nación, parentela. Entonces, lo que yo te estoy despropiando para que abandones esa tierra, ahora yo te la voy a reponer de esta manera. Entonces, ratificación del pacto. Dios le da visiones. Las visiones eran un medio usado por Dios para comunicarse con hombres. Siempre lo ha sido, desde el principio. Todas las demás visiones de esta categoría en el Antiguo Testamento eran dadas a los profetas. Los profetas, escritores, así como al mismo Balaam, que no era un profeta santo. Y a menudo llevaban oráculos proféticos que eran presentados al pueblo. Las visiones deben haber sido experimentadas en sueños. Algunas veces Dios habla a través de sueños. Y son sueños bien específicos, como hay veces sueños que tienen que uno descifrarlos. ¿Okay? Pero no son lo mismo que un sueño. Una visión estás despierto. No es una visión a través, o un sueño que es tan vívido que parece real, pero un sueño es un sueño, estás dormido. Pero una visión es mientras estás despierto. Pueden ser tanto visuales como auditivas. En el caso Abraham, lo vemos entre las líneas de las Escrituras, que él escuchaba la voz de Dios. Pero como lo acabamos de mencionar hace un momento, también tuvo momentos que él vio una aparición. ¿Okay? Entonces, esto puede explicar marcos naturales o sobrenaturales si el individuo que tenía la visión puede ser tanto un observador como un participante. Y esos son los diferentes niveles.
Del mismo modo, las visiones son parte de la institución profética en otras culturas del antiguo Cercano Oriente. ¿Okay? Entonces, estos son, como dije anteriormente, notas tomadas del comentario en el contexto cultural de la Biblia en el Antiguo Testamento, lo cual nos lleva al siguiente punto. Proverbios 3, 5, 6 dice lo siguiente, hermanos. Confía en Adonai con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pongamos en paréntesis sabiduría. No confíes en tu propia sabiduría, tu propia educación, tu propia ingeniosidad o en tu propio entendimiento. Pero sométete a Él. ¿Sométete a quién? A Dios. Eso es lo que estamos, con este proverbio, estamos prácticamente graficando lo que está haciendo Dios con Abraham. ¿Se acuerda una de las interpretaciones del concepto Canaán? Se tenía que humillar. No humillarlo, porque humillar es ofender, minimizar con vehemencia verbal o inclusive con fuerza física, utilizando el poder que una persona tenga sobre otra persona. Eso es humillar. Pero cuando uno se humilla es que voluntariamente reconoce, ¿verdad? Y le da, reconoce sus faltas, reconoce sus fallas, reconoce su limitación y le dice a Dios, Señor, estoy en tus manos, haz lo que tú desees de mí. Entonces, sométete a Él en todos tus caminos. Y eso es lo que Dios está haciendo al llevar a Abraham desde Ur de los Caldeos. Después estuvo un cierto tiempo en Harán, esperando que finalmente pues, su padre falleciera para no abandonarlo. Y después retoma su viaje a los 75 años saliendo de Harán hacia Canaán. Y entonces Dios lo está llevando para que sea sometido. Salga por completo de esa influencia, ¿ok? Sométete a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios va a enderezar todo lo que has visto chueco, todo lo que no te ha salido bien, todo lo que has visto, las injusticias que tu familia ha vivido, pues Dios las va a enderezar. Pero tiene que ser dentro de sus caminos que lo vas a encontrar. Entonces, podemos decir, hermanos, que a veces nos quejamos. Es muy a menudo parte de nuestra existencia, de nuestra vivencia de fe, de nuestro caminar de fe, que nosotros llevemos la queja a altos niveles. Fíjense bien lo que les voy a decir, lo utilizamos como un método dicen en inglés, coping device, para poder, ¿cómo se dice? Para poder sobrevivir, para poder salir adelante. ¿Cómo es que se dice coping? Se me va ahorita el término, no sé por qué. Pero lo que quiero decir, para poder, hay personas que se ríen cuando les van las cosas mal, porque traer humor a sus vidas les ayuda a poder atravesar este puente caído, para poder sacar lo mejor en un momento de desgracia. ¿Ok? Entonces, la queja a veces pasa a ser el arma que muchas personas utilizan para poder no aceptar sus propias culpas, para no ver hacia adentro e identificar las áreas que ellos han cometido negligencia, que han desacatado, que no han querido someterse a una disciplina para poder hacer las cosas mejor. Entonces, la queja y la actitud desganada de no querer sentirse satisfecho. Porque una persona que quiere traer satisfacción y quiere que las cosas salgan bien, tiene que seguir una línea de disciplina, de otra manera no va a poder llegar. Todo reto y todo accidente es culpa de alguien más, siempre es la culpa de... Lo miramos ahorita con las elecciones, y no estoy hablando de política, lo estoy hablando, que ahora están buscando que quién tiene la culpa, que si fue el presidente, que si fue la vicepresidenta, que por qué esto, que por qué lo otro. Tratando de poner el dedo a otras personas, cuando realmente se puede hacer a manera de estudio, ¿verdad? Para ver qué funciona, qué no funciona, en referencia a una campaña de política para elegir a alguien como líder. Pero realmente echarle culpas y traer a
a una vergüenza social global o nacional a una persona para simplemente justificar de que algo no salió bien porque esta persona tuvo culpa, creo que es realmente profundamente innecesario. Pero la naturaleza humana tiende a ser así. Imagínense que Abraham fue puesto, dicen los sabios, 10 pruebas. Imagínense que en cada prueba que Dios le trajo a Abraham empezaría a quejarse. ¿Cómo se quejó el pueblo? Se le quejaba el pueblo de Israel a Moshe en el desierto. ¿A qué nos traíste a este desierto a morir? Imagínense, no miramos a Abraham actuando de esta manera. Y es maravilloso, porque la paciencia, ¿será porque era una persona de edad? ¿Será que era porque una persona mucho más profundamente madura? ¿O era que tal vez tenía una esencia de tratar de entender las cosas? Cuando hay seres humanos que tratan profundamente de entender las cosas, son filosóficos en naturaleza, tienden a ser más introvertidos, más de pensamientos, de desarrollar entendimiento en vez de edificar o terraformar cosas negativas con sus palabras. La naturaleza humana tiende a ser miope. No desea ver hacia adentro, no queremos ver hacia adentro, porque nos confronta con nuestras propias shortcomings, con nuestras propias limitaciones. El ser humano justo tiene un ojo enfocado en cómo se relaciona con el mundo, los demás, y el otro ojo examinando su interior. Pero el ojo interior tiende a ser más permisivo que el ojo con el cual estamos observando a otras personas. Tendemos a ser más críticos negativos de los demás que ser objetivamente críticos en nuestro interior. La falta de autoexaminación o de corrección se convierte en un basurero de actitudes y comportamientos chatarra. ¿Por qué se le llama basurero de actitudes y comportamientos chatarra? Esto es también del comentario, o sea, son notas de comentarios extraídos del libro del corazón de la Torá. Y me gustó esto porque no tendemos a ver, ¿cómo se dice?, a clasificar los pensamientos negativos nuestros como pensamientos de actitudes y comportamientos chatarra. Hoy en día nos hemos concientizado, ¿verdad? Hemos alcanzado una concientización de que hay comidas chatarras. Y hemos dejado de comer muchas. Yo he dejado de comer muchas comidas chatarras. Pero tengo que ser honesto, hay algunas comidas chatarras que me siguen gustando. Estamos. Y hemos empezado a deshacer en casa muchos de esos que tienen colorantes excesivos, rojo, amarillo, verde, todas esas cosas porque ¿verdad? Los últimos estudios se han descubierto que son nocivos para nuestra salud. Prefiero que no tengan color, pero que sepan bien. Entonces, pero cuando empezamos a ver que nuestros pensamientos se pueden considerar actitudes y comportamientos chatarra, entonces los empezamos a connotar como basurero, y entonces podemos empezar a crear una nueva actitud, ¿verdad?, que redefina la manera como estamos pensando. Tendemos a saltar a conclusiones acerca de personas que ni siquiera conocemos, simplemente por cómo se ven. ¿Y cuántas veces hemos recibido, ¿verdad?, la enseñanza bíblica que no debemos de juzgar? No lo dice así la Biblia, pero que no debemos de juzgar al libro por su cobertura. A veces estamos muy equivocados y a veces hay personas que nos sorprenden, que de primas a primeras las miramos de una manera negativa, pero que de primas a primeras surgen con unas actitudes que nos dejan ver que son hasta mejores que nosotros. Y es allí donde se manifiesta, se debe manifestar la gloria a Dios. Porque nos enseña que tenemos que ser más misericordiosos y más bondadosos, más llenos de gracia para tratar a los seres humanos. Es como entrar a un junkyard, dice este rabino, a un depósito de carros accidentados y viejos donde solo las partes buenas se venden. Solo las partes buenas se venden. ¿Por qué consumimos cosas que son malas? ¿Por qué hablamos cosas que son malas? ¿Por qué vendemos las cosas que no son positivas? Entonces, solo las partes que funcionan tienen valor. Las cosas negativas no tienen valor. Por eso hoy usted
Mira, miles de personas en videos en las redes sociales hablando de ayuda personal, desastre, de las personas negativas, todas personas negativas, no te juntes con ellos, no hagas esto, no te relaciones. Ok, y yo lo he dicho siempre, eso tiene su valor, pero si empezamos a correr todo el tiempo de personas que son negativas y tóxicas, ¿cuándo vamos a brillar nuestra luz? Esa es la pregunta. ¿Cuándo va a haber la oportunidad que brillemos nuestra luz? Si somos fortalecidos en el Espíritu de Dios, ¿por qué tenemos que estar huyendo todo el tiempo? Tenemos que sembrar la bandera de Adonai, nuestro Dios, enfrente de aquellos que están llevando la negativa, los que llevan la contraria a las cosas de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, no correr todo el tiempo. ¿Ok? Hay mucha gente por el mundo orbitando, caminando, funcionando nada más con 2 o 3 destrezas positivas que los mantienen a flote. No podemos parar. Yo sé de que hay personas, hermanos, que a mí me motivan, me inspiran, porque miro que son personas que en todo tiempo están en conocimiento, aprendiendo. ¿Verdad? A mí me gusta estudiar, pero yo observo ciertas personas que tienen esa capacidad. Comen libros. Yo lo miro. Yo deseara ser más así, ¿verdad? Pero yo sé de que yo estudio y me gusta estudiar, pero al mismo tiempo no tengo esa capacidad. Yo tal vez tengo capacidad en otras áreas, ¿ves? Y que ni yo mismo me doy cuenta que son áreas fuertes que tal vez otra persona me ve y quisiera tenerlas, no lo sé. Pero todos marchamos de esa manera. Lo importante es que dice este varón, no te conformes con 2 o 3 cosas positivas que tengas en tu espíritu, sino que porque te estás manteniendo a flote, sigue aprendiendo, no te detengas. De lo contrario, se hundirían. O sea, mantenerte a flote no es simplemente la misión de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. No tiene que ser así. La moralidad que nos enseña Dios en su Torah es para Israel y para todas las naciones que adopten su constitución. Para toda familia que adopte su constitución. Para toda persona individual que adopte su constitución. Isaías, capítulo 40, nos contribuye lo siguiente, y directamente dice que las fuerzas y el éxito vendrá para aquellas personas que creen firmemente que Hashem serán renovados con vigor. Está parafraseando. ¿Ok? Correrán y no se cansarán. Dios desea una relación eterna con todas las generaciones, no con una nación nada más. Quiere que todas las naciones de la tierra entren a su reino. ¿Ok? Dice, y esto está inferido, está bien graficado en la frase, yo soy el primero y con los últimos soy él. Ese soy yo. Isaías 41:4. Y por lo tanto tiene sentido confiar en Dios. Por eso te dice, no confías en la manera como tú piensas, en el Dios que tú te quieres inventar, pero confía en Él como Él te dice que confíes en Él. ¿Cuántos dicen amén? Pues un aplauso al Eterno, aleluya. Santo es el Eterno. Entonces, si entendemos esto, nos reflejará o nos alumbrará para entender la búsqueda de Abraham. Lo que queremos hoy, en este día, es indagar más sobre la búsqueda de Abraham. Buscar, escarbar en esa humanidad. Porque siempre hablamos del hombre sabio Abraham, el amigo de Dios. Siempre lo entendemos en estos términos de su grandeza. Pero tenemos que estudiarlo en los términos de su moralidad, de su humildad, de su sometimiento, de los sacrificios que tuvo que hacer, las pruebas que tuvo que pasar, es decir, su humanidad. Porque si simplemente inferimos de que Abraham era grandioso desde un principio, o que Yeshua, nuestro Mesías, es grandioso porque eres el Hijo de Dios, entonces se nos olvida la humanidad de ellos. Entonces los hacemos inconectables a nuestra realidad, donde el creyente pasa simplemente a estar dependiendo de aquel Dios todopoderoso que te puede tocar el botón espiritual, analógico o cibernético para que cambie tu vida, pero no es así. Dios lo que quiere es que que tú lo hagas a Él relacionable a través de un deseo intenso, genuino de acercarte a Él, de la manera que Él te dice. Entonces,
Cuando te das cuenta de que tu humanidad no es suficiente, y Dios te dice, aparta todo eso que te había enseñado y sométete. Deja todo lo que te había enseñado, toda la cultura, la culturización, todo este bagaje de basurero que la sociedad te ha puesto encima y que te ha exigido para que supuestamente funciones efectivamente. Entonces, Dios te dice, ahora empiezo yo a meter mi ley, mi forma, mi identidad en ti para que puedas tener relación conmigo. Eso es lo que hizo con Abraham. Si entendemos esto, nos reflejará o nos alumbrará para entender la búsqueda de Abraham. Abraham vivía en un reino corrupto, hermano. ¿No vivimos nosotros en un reino corrupto hoy? Donde un tirano tomaba todas las decisiones hasta las más íntimas de tu familia. Hay un pensamiento, una estructura de gobierno que quiere meterse, quiere regir tus taxes, quiere regir que si tú no tienes autoridad para establecer que tus hijos no pidan cosas al gobierno y quieren deshacer tu autoridad y tu derecho de tu patria potestad sobre tus hijos. Eso es inadmisible, es inaceptable. ¿Ok? Y que quieren imponer la manera que ellos decidan sobre tu vida. Y eso es lo que se ha estado viendo, debatiendo en estos tiempos. ¿Ok? Sobre ese espíritu que quiere tomar dominio sobre la familia, diciendo quién vivía y quién moría, quién es aceptable o quién no es aceptable, que si tus tendencias políticas o religiosas son lo que ellos aceptan o no. ¿Cómo así? ¿Dónde está la libertad? Abraham buscaba entonces algo seguro, porque Abraham venía del reino de Uruk, del reino de Ur de los Caldeos, ¿okay? donde el rey en su tiempo, cuando él dejó Ur de Caldea, era Nimrod, que era un ser dominante, que quería imponer su voluntad sobre los demás. Fue el que sometió a Abraham a la hoguera, al fuego, pero Abraham milagrosamente no fue quemado. Pero su hermano Arán murió porque fue también sometido a ese fuego y él no era un hombre de fe, por lo tanto murió. Algo que la idolatría no podía darle, pues se dio cuenta muy temprano en su vida que los ídolos y los muñecos de piedras, arcilla y madera o metales eran falsos dioses. Por eso es que Abraham, habiendo tenido ese contacto con Dios inicial, es sacado de la hoguera de la muerte. Por eso es que ahora Abraham tiene que adoptar de cierta manera, no adoptar directamente legalmente, pero traerse consigo a Lot, porque es el hijo del hermano que murió. La consistencia y el orden dentro de la naturaleza de Abraham se rebelaron contra el sistema y fue lo que provocó que Dios se le manifestara como prueba absoluta de un creador que se preocupaba por sus creaciones. Entonces, Dios nos ama y cuando Dios viene y trae contacto o establece contacto contigo, con usted, con vos, con tu familia, Él va a asegurarse que ese primer contacto tenga continuidad. Vamos hacia adelante, porque en Génesis 13 miramos un contraste, ¿verdad? Voy a referirlo rápidamente porque ya el tiempo se nos está terminando. No quiero alargar mucho la enseñanza, pero vamos a Génesis 13. Lot, que viajaba con Abraham, tenía también rebaños, vacas y tiendas de campaña, pero la tierra no le permitía vivir juntos porque sus posesiones eran demasiado grandes para que pudieran permanecer juntos. Esto es al regreso de Abraham, cuando anteriormente miramos de que consistentemente Abraham venía bajando sobre la tierra de Canaán y empezó a viajar hasta el sur. Hubo una hambruna y entonces tuvo que ir a Egipto. En Egipto, su esposa, que era muy bella, fue tomada por rehén o fue, ¿cómo se dice?, secuestrada por el rey de Egipto, por el faraón, y con el objetivo de casarse con ella, de tener, ¿verdad?, una relación con ella. Pero entonces Dios se le manifiesta a él en sueño y le dice, no toques a esa mujer, este hombre es o sea, no nos da mucha explicación la Torah, pero dice de que se le manifiesta y
él se da cuenta de que la mujer es casada y le reclama a Abraham, al esposo de ella, como que si él tiene que darle explicaciones al hombre que ha hurtado a su esposa. Entonces, pero en retribución, él le paga con muchas riquezas. Cuando regresa Abraham con riquezas desde Egipto, ahora tienen esta situación, que es la que empezamos a leer, que Lot y Abraham tienen conflictos, o los empleados de ellos, porque están peleando por los pozos, por las tierras de pastaje, etc. Verso 7. Además surgieron disputas entre los pastores de Abraham y los de Lot, los canaanitas o los cananeos y los perizeos, que vivían entonces en esa tierra. Abraham dijo a Lot, por favor, fíjense bien, no tengamos peleas entre tú y yo, ni entre mis pastores ni los tuyos, ya que somos parientes. Ya que somos parientes.